Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo meter la dulzura, la compasión, la cooperación, la empatía en las sociedades complejas donde vivimos, ¿no? ¿Y qué caracteriza a una sociedad compleja? ¿Cómo se gestiona en una sociedad compleja la representación? ¿Cómo tomar mejores decisiones para bajar un poco más? Comer, tener vivienda, educación, salud que nos cure, es un derecho de las sociedades modernas y complejas en las que vivimos. Es el compromiso humano de atendernos unos a otros, de tomar registro del otro, de buscar ese lugar dulce del que hablábamos en el comienzo. Pero creo que hace falta poder nombrar a estas sociedades complejas que están albergando hombres y mujeres desahuciados, descreídos, con falta de esperanza. ¿Alcanzará con contraponer la dulzura? Bueno, vamos a conversar un rato con Alejandro Marchesán, que es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, y se especializa justamente en el análisis de sociedades complejas. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás vos? Un gusto escucharte. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, decí vos, aquello que te haya disparado estas conversaciones que pudiste escuchar cuando te conectamos recién. Bueno, varias cosas y una más interesante que la otra de lo que proponen. Cada palabra, cada reflexión, cada frase que ponen ahí en el intercambio invita al alto y al pensamiento. Voy a partir de lo que están trayendo en la línea de pensamiento con la dulzura. Es interesante, ¿no? ¿Quién podría resistirse a la dulzura o a un gesto dulce? Sin embargo, si ustedes me permiten, y en este intercambio, claro, yo quisiera ir un poco más atrás que la dulzura, porque la dulzura podría terminar siendo una cuestión casi, si me permiten, herramental, ¿no? ¿Qué está detrás de la dulzura cuando una persona se comporta con esa dulzura? Y yo creo que lo que está detrás es la esencia de aquellas cosas que nos permiten ser dulces, cariñosos, atentos, gentiles, que es el amor. Y el gran problema que estamos teniendo en las sociedades complejas es que las sociedades complejas tienden a enfriarse, tienden a perder la capacidad de amor, y no estoy hablando de un amor lírico, un amor erótico o un amor metafísico, estoy hablando de un amor que es la emoción predominante para una mejor socialización. Entonces, para una primera idea de reflexión a lo que me preguntas, las sociedades complejas tienden a enfriarse. ¿A enfriarse de qué? A enfriarse de ese poder o esa capacidad, como diría Humberto Maturana, un biólogo chileno, sí, de amar, que es lo que nos permite socializar. Así que la dulzura es un gesto hermoso, pero yo conozco mucha gente, amigos, familiares, que no tienen esa propensión a mostrar su dulzura, pero son muy amorosos y lo demuestran de otra manera, ¿no? ¿Qué atenta contra el amor en estas sociedades complejas? Porque me parece que por más que por ahí en algunos ámbitos esto se conozca, es necesario volver a decirnos esto, ponerlo en común, mencionarlo, salir a pregonar esto, ¿no? Quiero primero resaltar que la complejidad se caracteriza por un entramado de múltiples variables. No es sinónimo de complicación, de algo intrincado, rebuscado. Viste que tenemos el facilismo de decir esta situación es compleja y cerramos el diálogo. Ni hablar cuando decimos esta persona es compleja, no se puede tratar, y cerramos la relación. La complejidad es la perspectiva de un entramado, de un tejido de múltiples variables que, por supuesto, es necesario poder observar, relevar y tratar con ella. Entonces, primera gran distinción, las sociedades complejas, a diferencia de las sociedades lineales en blanco y negro, que ya fueron, aunque aún persistan, digo yo, necesitan una manera de observarse y de tratarse diferente. Entonces, primera gran distinción, sociedad compleja muestra distintas variables. Ante tu pregunta, ¿qué es lo que de alguna manera hace que estas situaciones se estén dando? Bueno, la presencia de variables tales como vos tenés sociedades donde viven aceleradas,
sociedades, como diría algún pensador, cansadas, sociedades basadas en el consumismo, sociedades de riesgo. Todas estas caracterizaciones hacen que esto suceda. Y agregaría, y esto va por mi cuenta, un gran ingrediente a que hace que el amor en las sociedades, ergo las personas, los individuos, se vaya enfriando, que es el ego, Sergio. Esto lo vemos mucho en la clase dirigente, lo vemos mucho en los políticos de hoy. Entonces, el ego, y especialmente en los líderes, que los líderes son los que tenemos la responsabilidad de dar horizonte en las sociedades complejas, hace que se vuelva un cóctel que cada vez vos ves que suceden cosas, ya la sorpresa no nos entra, ¿no? Ya no hay manera de sorprendernos, ya lamentablemente estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos por las cosas que pasan, pero cada vez duelen más, ¿no? Por las cosas que vemos suceder todos los días. Sí, sobre los liderazgos, ahora que citás, venimos hablando en el programa sobre cierta tosquedad en los liderazgos masculinos, cierta cosa básica que por un lado tapona toda la presencia de la mujer, de lo femenino, todo ese valor que entraña lo femenino y las organizaciones de ese mundo, y por otro lado no responde con eficacia a los tiempos que vivimos. Esta semana vi en un programa de televisión que conduce, creo que Majul, a un representante de la política con un aparatito que supuestamente sacaba dólares, y lo tiró al piso y lo empezó a pisonar, y se hacía el enojado, y el conductor también, y te estás pareciendo a Milei. Cito el ejemplo no para hablar de estos políticos, sino para ese modo tosco de generar política y de generar ilusión, iba a decir. ¿Qué ilusión vas a generar con un payaso en un plató? Muy interesante. Sí, te estás refiriendo, si mal no recuerdo, a la instancia donde Martín Tetaz, economista, agarró una maquinita que sacaba dólares como representando la máquina de emitir y la tiró al piso. A mí me sorprendió, sinceramente, y ahí sí me sorprendió, porque no suele ser el estilo de este político hoy, de este economista, pero bueno, a veces vos sabés que para llamar la atención los seres humanos nos vamos a los extremos, ¿no? Así que... Pero eso tiene que ver con las masculinidades, ¿o no? Me parece que en el análisis de todo lo que nos está pasando no aparece con potencia esta... A ver, las mujeres en todos los ámbitos posibles, han hecho rondas de consultas para saber qué quieren, qué desean, qué no quieren más. Y hay una deuda pendiente de la masculinidad. ¿Cómo lo analizás? No tengo ninguna duda. Mira, supo haber un genio del Renacimiento llamado Leonardo da Vinci, que ante los distintos cambios que se estaban dando en esa época, imprenta, comercialización transoceánica, caída de los feudos, etcétera, etcétera, con la imprenta se empieza a democratizar el conocimiento, fue la Google de hoy, ¿no? Él empieza a observar una cantidad de cambios, toda la gente estaba sorprendida por los cambios y él dijo, momento, ¿estamos en una época de cambios o estamos ante un cambio de época? Y este fue el gran rompimiento que pasa de la Edad Media al Renacimiento. Yo escribo un libro que se llama Cambio de Época, basado en esta reflexión, donde digo que el rompimiento, el desplazamiento, cual la caída de un Perito Moreno, de la posmodernidad, pasando de la modernidad o modernidad tardía a la posmodernidad, nos pone un cambio de época. Y cuando hay un cambio de época, Sergio, lo que tenemos que ver es de una manera local, mirar globalmente y pensar localmente. Lo que estás hablando, dos temas trajiste. Uno, el comportamiento que continúa siendo bastante anticipable del hombre en este nuevo escenario, en esta época, que no se reposiciona, a diferencia de la mujer, basando muchas veces, ¿no?, en una lucha, en una reivindicación y en una integración de derechos, se ve tan evidente que el hombre sigue dando vueltas en círculo y mirando su propio ombligo. También podríamos ver en el equilibrio que a veces esa lucha que acabo de mencionar podría perder alguna proporción que hace que esto se complique un poco más. Pero después dijiste un tema clave, de nuevo, e insisto, los líderes. Si hay una posibilidad escondida en algún lugar, está en la conversación que los líderes planteen. Los líderes son los responsables de dar esperanza. Hoy, dentro de los verbos en infinitivo que ustedes planteaban, hablaban de esperanza. Los líderes hoy nos hablan de esperanza, pero es la esperanza de los que esperan, no de los que hacen. Estos líderes que son líderes actuales, pero no de época. Qué bueno. La esperanza es una esperanza
que necesita ser construida. Las sociedades complejas construyen sujetos al tiempo que esos sujetos también reconstruyen la sociedad. O sea, somos construidos y constructores de la sociedad en la cual vivimos. Y la pregunta del millón para mí es, ¿dónde está la mayor responsabilidad? Esto es como en una familia. Cuando algo está pasando en una familia, ¿cuáles son los responsables más importantes de lo que pueda estar pasando? Ese chico de 4 años, la mascota que hacían referencia a ustedes recién, que viene y te brinda ese cariño, o son los que llevan adelante esa organización familiar. Obviamente, no son ni los niños, ni la persona que colabora en la casa, ni las mascotas, son las personas. En un país que no deja de ser una familia, una sociedad, son los líderes los que necesitan reposicionarse, dejar de ser líderes actuales y empezar a ser líderes de época. Un líder de época no te rompe la máquina en un plato, claramente no te lo rompe. Alejandro Marchesán es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, es especializado justamente en el análisis de las sociedades complejas donde vivimos. Entre otras cosas nos está diciendo, acá hay un problema de las élites gobernantes, de las élites en todos los ámbitos, de a quienes conducen. Esta mañana acá en la radio pública de la ciudad. Alejandro, te habla Marina, ¿cómo estás? Marina, buen día. Buen día. Con respecto a esto de los líderes, ¿qué hace que elijamos determinados líderes? ¿Cómo funcionamos a la hora de elegir esos líderes que nos van a representar? ¿A través de falencias nuestras, de aquello que necesitamos, que deseamos? ¿Qué representan para elegirlos? Mira, qué interesante pregunta. Hubo un físico llamado Kelvin, ahí por el siglo XIX, que supo decir, no podemos, de alguna manera, cambiar aquello que no podemos observar. En otras palabras, lo que no podemos observar no lo podemos cambiar, lo que no podemos cambiar degrada. Nosotros no podemos cambiar si seguimos siendo los mismos observadores de siempre. De observar la política, observar el desarrollo social de la misma manera. Entonces, nosotros elegimos desde lo que observamos, y lo que nos brindan para observar en términos de información es bastante elemental, bastante básico. Y a eso sumale, por favor, que cuando elegimos en un aspecto democrático, en una república, el 70 o el 80% del componente del voto es un voto emocional, que esta es una de las nuevas variables en las sociedades complejas, que es el trasfondo emocional, cosa que antes no se conversaba de las emociones. Casi que las emociones eran un rasgo animal, ¿no? ¿Viste? ¿Te acordás? Los líderes no lloran. Bueno, hasta que gracias a Dios tuvimos una filósofa argentina muy importante que supo decir, si querés llorar, llorá, ¿no? Entonces a partir de ahí a partir de ahí los líderes lloramos. Entonces, lo que quiero decir es que si vos le sumás falta de información y quedás atrapado en una especie de tsunami emocional, como hoy los candidatos se están presentando, a ver quién es más contundente en su rasgo emocional para decir lo que va a hacer, que todavía no sabemos bien cómo lo va a hacer. Seguimos eligiendo de alguna manera de la misma forma. En ese sentido, entonces, nuestras elecciones carecen de fundamento, de argumentación, y no olviden nunca, por favor, que salvo los núcleos duros de las elecciones, el 30%, que son los que terminan definiendo quiénes son las autoridades, eligen su voto entre 48 y 72 horas antes de la elección, y hoy está probado en campo que de ese 30%, aproximadamente un 10-12% lo realiza 5 horas antes. Yo tuve un caso el otro día muy cercano. Yo generalmente los domingos hago una presentación de unos minutos en Instagram, salgo a caminar y lo llamo Caminatas Juntos, y trabajo algún tema. El día de la elección yo hice una pequeña grabación y me llama una persona amiga y me dice, che, a partir de lo que escuché, estaba entrando al colegio a votar, me quedé pensando y ¿sabes qué? Y no voté al que iba a votar. Entonces, te cambió el voto en 2 minutos. Yo me reí en ese momento porque le digo, no estabas muy seguro entonces. Dice, no, la verdad que no, me levanté a la mañana, tenía una idea, y después justo cuando iba para votar escuché tu audio. Entonces, esto representa de alguna forma cómo nuestro voto hoy es un voto como un trámite que se realiza desde el gesto más egoísta de la democracia, que es el voto desde el ego, desde el egoísmo, desde mí mismo, ¿no? Y también nos está haciendo ver con mucha claridad que la participación ciudadana es muy escasa. Necesitamos encontrar otros canales de participación. ¿Vos tenías una pregunta más? Sí, muchas preguntas, Alejandro. Qué interesante el tema, por Dios. Estaba pensando en esto que decís,
cómo elegimos, ¿no? Y por otro lado, contraponiéndolo con tanta asesoría política, con tanta medición de imagen, de lo que mide, lo que no, a un político se le dice, mira, tal se puso una camisa verde y parece que funcionó, entonces mañana todos los políticos con camisa verde. Es decir, con tanto asesoramiento y tanta creación de imagen, ¿a quién estamos votando? Claro. Tengamos presente, por favor, que los asesores políticos hoy de marketing lo que hacen es asisten a las personas, a los candidatos, para convencer, no para poder integrar al votante a una lógica de para qué votar. Esto es, exacto. A mí me asesora alguien para que yo te convenza a vos que yo soy el candidato y el mejor candidato, y para eso hago tal o cual cosa, porque vos querés escuchar a una persona que grite, vos querés ver a una persona que rompa una máquina. Hoy la sociedad necesita eso. Entonces los asesores hoy de imagen, de discurso político, tienen una vista corta, faros cortos. ¿Cuáles son los primeros faros ahora? 22 de octubre. Entonces, ¿cómo convencemos? Hoy Milei está viendo cómo convence a cierta parte del electorado de Bullrich. Bullrich está viendo cómo hace para sostener los votos de Larreta y sacarle a Milei, y Massa está viendo, no sé qué está viendo, pero todo esto tiene que ver con ir a convencer. Entonces ahí tenemos una asesoría que no tiene una mirada de proyecto, claro. No tiene una mirada de proyecto, son estrategias. Mirá, te lo diría más corto, Sergio, si me permitís, son tácticas. Durán Barba suele repetir, yo asesoro para que gane la campaña, porque después se le reclamaba a Durán Barba la pésima gestión de claro. la gestión. No, momentito. Yo asesoro para ganar campaña, y esto es un problema, porque ¿cómo separo yo ganar con gobernar? Bueno, los políticos de Argentina, y no es solo Argentina, Latinoamérica particularmente, son asesorados para ganar, no para gobernar. Si los candidatos empezasen a unir ganar con gobernar, tendríamos un horizonte de posibilidades más grandes. Muy interesante. Estamos escuchando esta mañana reflexiones de un especialista en las sociedades complejas donde vivimos, Alejandro Marchesán. Leía esta mañana un tuit de Yayo Herrero, antropóloga española, educadora social, activista, sobre la inconveniencia de algunos trabajos porque murió un empleado del ayuntamiento en Madrid, y Yayo publicó este tuit. Tenía 60 años, barría la calle en el turno que empieza a las 15. Quisiera poder ponerle nombre, pero solo sé eso, que barría la calle a más de 40 grados. No hay derecho a que ganarse la vida exija arriesgarla, y no será porque no se sepa, ni uno más. Excelente. Me pareció interesante porque me parece que esos son los grandes desafíos que tenemos. Por ejemplo, repensar qué trabajos hacemos, qué trabajos debemos dejar de hacer, y si nos hacen bien, si hacen bien a las personas y a estas sociedades complejas. Claro, y qué interesante poder conversar esto en un programa como este programa de ustedes, que tanto valor agregado generan, esta idea de sostenibilidad, y no solo esa sostenibilidad que tiene que ver con lo ambiental, claramente que ustedes tienen liderazgo y vanguardia al respecto, pero sino también sostenibilidad del sujeto humano, ¿no? Conectándolo con lo del tuit. Porque es cierto, hoy hablabas de la situación de la isla y lo que está pasando, vemos situaciones de crisis ambiental, de crisis de sustentabilidad enorme y acelerada, pero me parece que el gran desafío es ver si podemos hablar con la misma fuerza que hablamos de la crisis de sustentabilidad. Por un momento pongamos el título ambiental, climática, con la crisis de sostenibilidad de quien habita esto. Entonces, hoy la gran crisis, desde mi interpretación en las sociedades complejas, es la crisis de sentido de los seres humanos. Bernard Morin, el padre del pensamiento complejo, plantea que el Homo complexus, lo categoriza en su antropología de esa manera. ¿Qué es el Homo complejo? El hombre complejo, ya no es el hombre lineal, causalístico, mecanicista, que quieren encontrar las causas para explicar los efectos. Hoy ya ese juego no alcanza. Por supuesto hay causas y efectos, pero hoy hay multicausalidades. Entonces Morin dice, hay que prestarle atención a la crisis del Homo complexus. Un Homo complexus que él lo define así porque él dice, es Homo sapiens, racional, progresista, pero al mismo tiempo, y atentos, es Homo demens. Y este Homo demens es el que está generando lo que está generando. Por eso insisto que en las sociedades complejas no hay que solo describir las sociedades,
que son producidas por sus habitantes y recursivamente cómo esas sociedades producidas reproducen esas personas. En este sentido, y para finalizar la idea, vos hablabas de la ausencia en las elecciones. Hoy en la Argentina el voto es obligatorio, en España es un derecho, por ejemplo, como en muchos otros países. Fíjate que en España, que es un derecho, no es obligatorio, es un derecho constitucional, va a votar el 70% de la gente y están recontra preocupados. Acá, que es obligatorio, va a votar el 61% de la gente, 69% de la gente, y es obligatorio. Eso habla de una crisis de sentido, de compromiso, de participación, porque no vemos horizonte. Hasta que no tengamos líderes que nos muestren un horizonte y una visión de país, vamos a seguir recreando los mismos problemas. Entramos en el minuto final de la entrevista con Alejandro Marchesán, Marina. Alejandro, una duda o un comentario que hiciste. Hablaste que elegimos más por lo emocional que por, digamos, no por una convicción, sino por una cuestión lógica. Y después por ahí reforzamos con la lógica la interpretación. ¿Cómo sería la correcta manera de elegir un líder? Por supuesto no voy Porque a la emoción tiene su valor, ¿no? También es una percepción de un montón de cosas. Es que hoy probablemente el 70-80% de las decisiones que vos tomes en tu vida, hoy, las que tomaste para ir a la radio, al levantarte, las que tomes después, tengan un combustible emocional, que es el 70-80%. Sí. Esto nos estamos empezando a hacer cargo a partir de las neurociencias hoy, ¿no? Total. Pero vuelvo a tu pregunta. ¿Cómo hago? No voy a caer en la trampa, te decía, de una respuesta lineal y donde te explique las causas, pero sí te voy a dar una mirada compleja, con múltiples variables, donde digo, yo me quedo tranquilo cuando elijo una persona. Yo en estas elecciones elegí lo que creo que el país necesita, no lo que me hubiese gustado. Hay una diferencia entre elegir lo que me gusta y lo que necesito. La gente necia hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, con quien quiere, el tiempo que quiere. La gente sabia hace lo que es necesario. Entonces a mí me parece que nosotros necesitamos líderes necesarios, de época, y que tengan la capacidad integrada entre su racionalidad o raciocinio o racionalidad, sus emociones y sus propuestas, que estén integradas, y necesitamos una mesura en su propuesta. Entonces yo elijo lo que entiendo que es necesario, quién reúne estas condiciones, y no solamente el que me dice lo que, sino que también apuesta con el mismo compromiso en el cómo, y finalmente con quién. No me llama la atención, y creo que a las sociedades complejas menos, lo que pasa es que somos arrastrados por las emociones, los liderazgos mesiánicos. Hoy la Argentina no necesita mesías, hoy la Argentina necesita compromiso y líderes capaces de cambiar la realidad, ¿no? Un gran abrazo, muchas gracias por este rato con nosotros, por ayudarnos a pensar y bueno, tener un sábado diferente, porque la idea es que podamos replicar estas conversaciones con el entorno, con el amigo, con los parientes, donde se dé, vale la pena poder replantear para poder después hacer. Así que te agradecemos especialmente, Alejandro, el rato. A ustedes, acá mirando con la conversación con una hermosa lluvia por la mañana y disfrutando, permítame usar el término que ustedes empezaron usando, la dulzura en las formas y en la calidad con que ustedes plantean esta conversación, y como bien decís, ojalá sean varios los momentos de conversación de este tipo, porque es ahí donde juntos y no solos, porque siempre vamos a llegar más lejos juntos, solo uno llega más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos, podamos replicar este tipo de reflexiones y de conversaciones. Muchas gracias y que tengan una linda mañana. Gran abrazo, igualmente para vos. Ahí nos invita a contemplar la lluvia, que no es lo mismo que mirar, contemplar las gotas, estar ahí en ese momento presente, el ruido, cómo cambia y se modifica el paisaje. Bueno, después me quedé pensando, estas élites que necesitan reconfiguración, que necesitan validarse de otro modo, deben estar aterradas. Me da la impresión que hay mucho miedo también dentro de la ineptitud para tomar decisiones, mucho miedo de afrontar el nuevo paradigma que vivimos con la complejidad que mencionaba nuestro entrevistado recién, ¿no? Cuando el miedo es sombra, cuando el miedo se interpone, bueno, las cosas no salen del modo que necesitamos que salgan en el tiempo que vivimos. Necesitamos que fluya ese nuevo paradigma lleno de desafíos, por otro lado. Hay mucho desafío por delante que, si entendemos lo bien que nos podría venir,
lo bueno que nos haría transitar, seguramente serviría en parte para espantar esos miedos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.